¿Puedes empezar a grabar? Bueno, buenas noches. Dios las bendiga. Bienvenida a la clase, la llegada del Salvador. Estamos en la clase número 7. Estas son las últimas dos clases de la semana y vamos a trabajar sobre cómo contar la historia. Pero ahora vamos a ir a la lección número 7, que es En casa en Galilea. Lucas 4, del 14 al 30. Vamos a estudiar. Ya lo hemos saludado, bienvenidas a todas en esta clase y vamos a orar. Vamos a hacer una oración para poder comenzar. Amado Jesús, todo el mundo debería amarte, pero sé que no es así, no es verdad. En realidad, sé que siempre te amo como debería amarte. Perdóname y recuérdame cada día por medio de tu palabra el gran amor que tú tienes para mí y para todos los seres humanos. Ayúdame a amarte cada día más y a creer todo lo que tú dices. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Ahí entra Miriam. Amén. Bienvenida, Miriam. Dios te bendiga. Bueno, los objetivos de la lección. Usar el método de las 4C para leer y entender a Lucas 4, de 14 al 30. Dar ejemplos de cómo se prepara uno para poder compartir la palabra de Dios. Comparar la teología de la gloria y la teología de la cruz. Eso lo vamos a ver que es muy importante, muy lindo tema para conocerlo. Captar, sabemos que te has sentido inadecuado o no preparada para hacer un captar. Bueno, o en este caso vamos a hablar un poquito sobre ese tema. En el lugar donde Jesús pasó su buena parte de su vida y ministerio, Galilea. Era una tierra muy fértil, para la cosecha, pero también era para pescar, servía para pescar, el mar de Galilea. Ahí los judíos, de Judea no respetaban mucho a los judíos de Galilea. Los veían como si fueran menos fieles a las costumbres judías. De muchas formas en esta área se habían sentido la influencia de los romanos y de los gentiles en esta área de Galilea. Había muchos romanos y gentiles, entonces estaban como influenciados a esas costumbres y entonces los judíos de Judá no los tenían no era muy bien de su agrado. Por esa razón los galileos eran tratados con cierto desdén y por los líderes religiosos del sur, de Jerusalén. Jesús llamó a los discípulos en Galilea. En Hechos, capítulo 2, versículo 7, dicen, ¿no son galileos todos estos que están hablando? En Isaías, capítulo 9, del 1 y 2, dice, pero siempre habrá oscuridad para el que ahora está en angustia. En los primeros tiempos, las regiones de Zabulón, Neftalí, fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz, y sí, y la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Originalmente el área de Galilea se dio a las tribus de Asé, Zabulón, Neftalí y Sacar. Estas personas, Aser, Zabulón, Neftalí y Sacar, eran los hijos de Jacob, hermanos de Judá. Eran parte de las 12 tribus de Israel. Israel era Jacob. Entonces, este lugar, estas tierras, se la habían destinado a estos hermanos, a estos hijos, a estas tribus. Hoy vamos a aprender
en esta semana, estas últimas 2 clases, vamos a aprender, acá está el mapa del hermoso lugar de Galilea. Vamos a aprender a contar la historia. Vamos a aprender a contar la historia de Lucas 4, del 14 al 30. ¿Quién leyó? ¿Quién quiere compartir un poquito de la historia de Lucas 4, de 14 al 30? ¿Quién se anima a contar un poquito? Claudia, adelante, te escuchamos. Abrir micrófono. Claudia. Ya, Ah, perdón. ahí está. Te Bueno, escuchamos. entonces mi relato de Lucas 4, 14 al 30 trata de que Jesús es rechazado en su propia tierra, o sea, en Nazaret. Jesús, estando en Nazaret, donde había nacido, para celebrar la Pascua judía, fue al templo en el día de descanso, y como allí ya habían escuchado de él y se maravillaban de su elocuencia y de las maravillas de sus enseñanzas, porque era lleno del Espíritu Santo. Como era costumbre en las sinagogas, empezó a leer las escrituras de la ley del Antiguo Testamento sobre el profeta Isaías, donde se hablaba de que vendría el Mesías a enseñar, a evangelizar, a liberar, a libertar, a sanar y a proveer a todos los que tenían necesidad. Todos los que estaban en la sinagoga le ponían mucha atención, les gustaba cómo él hablaba, cómo él enseñaba, cómo explicaba las escrituras. Él estaba anunciando la llegada del Salvador, del Mesías, pero los nazarenos no dejaban de pensar que cómo era posible que el hijo del carpintero, de José, enseñara también. Pero como Jesús todo lo veía, él vio que en sus corazones había incredulidad, aunque ellos sabían de algunos prodigios que él ya había hecho en Capernaum. Le dijeron que ningún profeta, Jesús dijo que ningún profeta era aceptado en su propia tierra, y cita varios pasajes de las Escrituras en los tiempos de Elías y Eliseo. Y, y las proezas que él hizo que se hicieron en esos tiempos, porque pues el cielo se había cerrado por 3 años y medio y había mucha hambruna y mucha pobreza. Él contaba cómo habían sido sanados algunas personas de tierras de los no judíos, y esto hizo que los judíos se enojaran con Jesús hasta el punto de querer sacarlo de la sinagoga y atacándolo, porque Jesús enseñaba que el Mesías no solo venía para los judíos, sino para todos los que estuvieran perdidos. Muy bien. Entonces, Siga, hermana, siga. sí, entonces ellos atacaron a Jesús, lo quisieron matar, tirándolo desde una montaña muy alta que era donde estaba construida la ciudad. Pero Jesús, haciendo uso de su divino poder, pasó por el camino, por entre ellos, y siguió su camino para cumplir su propósito, que era seguir predicando en todas las naciones del reino de Dios. Muy bien, felicitaciones. Gracias, Muy bien, muy bien, muy bien, Claudia. Olga, hermano. ¿querés compartir también? Te escuchamos, Olga. Abrir micrófono, así te podemos escuchar, Olga. Sí. Ahí está. Cuando Jesús se presenta, él dice: el Espíritu de Dios está sobre mí en cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas. Jesús primero anuncia que las escrituras se cumplen en él, en ese momento, ¿no? Y los judíos aceptan lo que Jesucristo está diciendo. Y el Espíritu le da la unción para ministrar a los enfermos,
para sanar darle luz a los ciegos y en fin, a todas las necesidades del hombre, ¿no? Ujú. Pero en la segunda anuncia el año de júbilo, ¿no? La segunda, el segundo punto, que Sí. era la 50ª del año, o sea, 50 años, si no estoy equivocada, 50 años, se celebraba la 50ª. Y, y en lo otro es que Jesús dio dos ejemplos. Él daba el ejemplo del primero que tiene la señora La las viudas, viuda. había muchas viudas en Israel y resulta de que no se lo mandaban al profeta Elías, ¿no? Ah, no, Elías, no, el Mm. profeta Sí. se, se me fue. Bueno, no le No, mandaban está a las bien, viudas Elías. para que lo sanara. Elías era Elías. Bueno, ok, para que los ayudara. Elías agarró la viuda de Sarepta y le proveyó el aceite, ¿no? Y ella iba a la tinaja y el aceite no se le acababa. Pero también Ujú. después en Israel había mucho leproso. Ah, y la señora, la viuda, era de, era gentil, era gentil. Y el segundo era que había el leproso. El leproso, había mucha lepra en Israel. Y el leproso no lo mandaron a hacerse la limpieza con Eliseo, que era el compañero de Elías, ¿no? Sino que, sino que solamente el sirio, Natanael, creo que llamaba Natanael el sirio, ¿no? Él lo sanó, Amam. lo, ¿cómo llamaba? Amam. Bueno, Amán, Sí, lo limpió de la lepra. Entonces Jesús le muestra allí que no había hecho esto Dios con los judíos, pero sí lo había hecho con los gentiles. Ellos se molestan con Jesús por decirles esa verdad y van y lo llevan a la montaña, y lo llevan a la montaña y lo quieren lanzar por el despeñadero abajo, por el despeñadero, o sea, lo ujú. quieren matar. Y Jesús abre camino entre ellos y se escapa y se va para Capernaum a echar fuera demonios. Se sale de allí y se va para Capernaum a echar fuera demonios. Eso es lo que yo veo en esa lectura. Muy bien, Olga. Felicitaciones. Muy, muy lindo. Muy, muy bien contadas, muy bien redactadas, con los detalles. Felicitaciones. ¿Quién más quiere Gracias. aportar? ¿Quién más que le gustaría aportar algo sobre, sobre contar la historia? ¿Qué le gustaría? O hacer una pregunta o un comentario sobre esta historia, que les quede algo claro, que quieran preguntar algo que no entendieron. ¿Nadie? Muy bien. Vamos a seguir entonces con considerar. A ver, ¿quiénes son los personajes que cuenta esta historia? Claudia. Muy bien, Claudia, te escuchamos. El micrófono, Claudia, por favor. Jesús, Ah, ahora sí. el poder del Sí. Espíritu Santo, el ayudante en la sinagoga, el pueblo de Nazaret, y en la historia también se nombran a Elías, a Eliseo, a la viuda de Sarepta y a Na- Na- Nada, al sirio. sí. Sí, Perdón, Naamán. nada Sí, más. medio. Sí, 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 nada más. Muy Para mí bien. esos son los personajes. Muy- Los personajes, muy bien. ¿Y qué objetos se encontraron? ¿Quién quiere compartir?
¿Qué objetos se encontraron en esta historia? ¿Lo encontraron? El Sí, libro bueno, de Isaías. A los ver, rollos de la ley, sí, que eran las escrituras del Antiguo Testamento, los rollos. perfecto. A ver, vamos a darle la oportunidad a Miriam. Miriam, que levantaste la manito. Compartí Buenas los noches, objetos. pastor. ¿Cómo están? Buenas Sí, noches. encontré la sinagoga, el libro de Isaías, la colina. Hay otros más, ¿no? No, está bien. El libro de Isaías, la sinagoga, el pueblo, la colina. Muy bien. Sí, no hay más que eso. Muy bien. Felicitaciones. Y a ver, ¿a dónde ocurrió? Que lo nombra. Nombra la historia. ¿Dónde ocurrió esta historia? Claudia, te escuchamos. Después, si alguien quiere más compartir, levanten la manito, así yo les puedo dar. Y después Cristina. Claudia y después Cristina. Amén. ¿A dónde ocurrió esta historia? En la sinagoga en Nazaret de Galilea, al borde de la montaña donde estaba construida Nazaret. Creo que esos son los lugares que están en la historia. Muy bien. Cristina. Mm, Sí, después de 2 días, él de Galilea bajó a Nazaret. Yo tenía una pregunta. ¿Nazaret es parte de Galilea? claro, Ok. Entonces sí, dice de que llegó a Nazaret donde él había sido criado. Y en día sábado claro. llegó a la sinagoga, ¿verdad? En el día sábado llegó a la sinagoga donde, donde le entregaron el libro el rollo del libro, donde él Ujú, comenzó a decirle que se había cumplido la escritura en ese ujú. momento. Sí, muy bien. Estaban en Galilea, estaban en Nazaret, donde él se había criado, donde Sí. había empezado su ministerio también, en la sinagoga. Juana, Sí. ¿qué querés compartir? ¿O tenés una pregunta? No, iba a ser la referencia de dónde y cuándo, pues. Pero no, ya las Dale, hermanas. no, compártalo igual. Sí, No, bueno, ocurrió en sí, la comparta. sinagoga de Galilea de Nazaret. Ujú, Y ¿cuándo? ¿Puedo decir el cuándo? sí, Ah, bueno. Después del regresar de la tentación, él va a Galilea y todo ocurre en un día de reposo, que es un sábado. ujú, muy bien. Yo les voy a dar un poquito más, unos detallitos más sobre dónde ocurrió para que tengan en cuenta. Lo que era la sinagoga desde el tiempo del exilio en Babilonia, los judíos a donde se encontraban, los judíos se reunían, tenían, armaban como un lugar, un rectángulo, a donde ponían una fuente de agua en el medio para lavarse, que era donde ellos se lavaban, purificaban, y en la pared ponían una caja de madera donde guardaban los rollos del Torá. Se leía el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, no sé si saben, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, se llama Pentateuco, son los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Entonces ellos establecían así ese lugar y se organizaban sus cultos los días sábados, porque era el séptimo día, era día de descanso, de reposo para Jehová. Ellos no trabajaban. Em,
Entonces ahí no se hacían sacrificios. En la sinagoga no hacían sacrificios, solamente se reunían a leer la Torá, los rollos de la palabra del Señor y nada más. Y era más o menos mínimo, tenían que ser 10 personas. Jesús cuando se presenta, se levanta a hablar. Justo es el libro de Isaías, donde él cita la profecía mesiánica que dice, hoy esta palabra se cumple. Él está declarando que él es el Hijo de Dios. Él está declarando, no está hablando de otra persona, está hablando de él, que él es el Hijo de Dios, que ha venido, dice, a curar los ciegos, a los cautivos. Él se está declarando eso. Por eso, primero se quedan asombrados, pero después dicen, este no es el hijo de José el carpintero, como diciendo, ¿cómo va a ser el Mesías? Ellos esperaban un Mesías más esplendoroso, un Mesías que bajara con, no sé, con legiones de ángeles, no sé lo que ellos imaginaban. Nunca iban a imaginar que un Mesías hombre, como ellos lo veían, 100% hombre, por supuesto que era, pero también era 100% Dios, podía adjudicarse el título de el Hijo de Dios y que él, a pesar de todos los milagros que él hacía, no le creyeron. Por eso siempre dice a Jesús que que ningún profeta era reconocido en su tierra, ¿verdad? Bueno, ¿dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Ocurrió en el día de reposo, como todos dijeron ustedes, en el día de reposo. Ahora, ¿cuál es el problema de esta historia? ¿Cuál fue el problema? Claudia, te Bueno, amén. escuchamos. Amén. Para mí el problema es el rechazo que le hacen a Jesús en su propia, el sitio de crianza en Nazaret. La incredulidad, envidia y la desobediencia. Ujú, muy bien. Olga, Los judíos no aceptan que, que los gentiles sean bendecidos por Dios. Ese es el problema. Y por eso se molestan con Jesús y lo quieren matar. ujú, Ese muy es el bien. problema. ¿Y se resuelve el problema, Sí, sí se resuelve Claudia? el problema. Pues para mí no se resuelve el problema porque finalmente él fue expulsado le tocó salir huyendo de Nazaret, ¿no? Creo yo Ujú, que no se resuelve el problema. Que él pudo salir ileso porque pues lleno de su poder pudo atravesar por la mitad de las personas que lo querían atacar y no lo mataron como querían hacerlo. ujú. Cristina y después Cristina, tengo dos Cristina. No, Sí, Cristina y después Juana. sí, para mí pienso de que no se resuelve el problema porque ellos estaban los judíos en contra de Jesús porque pensaban de que él no era el Mesías, aunque él se los había dicho claramente. Eh, pensaban porque dicen, ¿no es este el hijo de José? O sea, creían que el Mesías va a llegar con espada o con un ejército. Ujú, Entonces, sí, para mí no se resuelve el problema en ese momento. en ese momento. Muy bien. Juana, Amén, amén. Bueno, yo vi como problema la ira que ellos tomaron al oír las palabras de Jesús y quererlo eliminar, pues, o matarlo, o apedrearlo. En este caso lo llevaron a una cima para tirarlo. Y veo que se resuelve el problema en el sentido de que Jesús, pues, buscó la manera de, como llamamos nosotros, escabullirse entre ellos mismos y pasó desapercibido y se fue.
Claro. No consiguieron matarlo. Ujú, Ujú. Exacto. ujú. Olga, ¿querés aportar algo más? Juana dijo lo que es, se resuelve el problema porque Jesús se salió del medio de ellos, evitó que lo mataran y se fue a Capernaum a hacer otras cosas diferentes, pero se Ujú. resolvió el problema. Sí, se resuelve el problema porque él salió ileso y una parte de la gente que escuchó creyó. No todos creyeron, pero una parte sí creyó. Entonces, para eso ya tenemos resuelto el problema, porque su palabra no volvió vacía. Él pudo llegar con su palabra y pudieron creer. Entonces, no todo el mundo lo quiso matar. Los más religiosos que se sintieron ofendidos porque le dijo, cuando Elías cerró el cielo 3 años y 6 meses y había mucha hambre en Israel, nunca vino Elías a darle de comer a estas viudas, sino a la viuda de Zarepa. Y también estaba lleno de leprosos y Eliseo curó a un sirio, como diciendo, Dios a ustedes, por su dureza de corazón, como eran así, no les mandó la ayuda de los dos profetas, fue a otros, fue a los gentiles, porque son duros de corazón. Eso les quería hacer. Y ahí se enfurecieron, porque ellos sintieron que Jesús le estaba diciendo, que ellos siempre fueron duros de corazón. El pueblo de Dios era duro de corazón, no entendían. Dios les mostraba milagros tras milagros y ellos seguían siendo incrédulos y desobedientes, eran duros de corazón. Por eso ellos se enojaron y lo quisieron tirar por ese peñasco que caía. Lo mataban, pero él con la autoridad que tenía como Dios, con el poder del Espíritu Santo que él tenía, él pasó entre medios de ellos y nadie se pudo atrever a tocarlo, aunque lo corrieron, pero no se atrevieron a tocarlo, porque no era su tiempo todavía. Él tenía que seguir con su ministerio. Todavía no era su tiempo. Cuando fue su tiempo, ya sabemos lo que pasó. Muy bien, muchísimas gracias por la participación de todas ustedes. Muy buenos relatos, contaron muy bien la historia y también hicieron muy buen trabajo con considerar. Ahora vamos a pasar a consolidar. Katy, muy bien, Katy, te escuchamos. Estamos considerando consolidar. ¿Dónde Sí, está consolidar? sí, Bueno, vamos. acá está una parte de la sinagoga, más o menos cómo se construían en ese tiempo, para que puedan observar. Ahí está, consolidar. Muy bien, Katy. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Para vos, Katy, ¿cuál es el punto principal de la historia? Sí, ¿de qué se trata la historia, verdad? Claro. Ya, bueno. Se ve primero el del regreso de Jesús a su tierra, donde él se había criado. Jesús lee la ley de la Torá y se cumple así la profecía de Isaías, que en su propia persona, pues no se estaba cumpliendo. Ujú. Sí. También Muy la bien. incredulidad de la gente de la sinagoga, no todos, pero una gran parte, ¿no? No creían, no lo veían a él como el Mesías, el Salvador. De ellos más que todo, pues, ¿no? Porque había un Salvador para ellos primero. Y también lo último sería la ira, la dureza y la incredulidad de la gran parte que lo quisieron tirar de un despeñadero. Y él se salvó por su divinidad, por sus Muy, atributos, se muy, salvó. muy bien, Katy. Gracias. A ver. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Proyectemos lo que vemos
a nuestra vida de alguna forma. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Claudia, te escuchamos. Bueno, para mí ahí está el pecado de egoísmo, orgullo, resistencia a creer en el evangelio y la terquedad. Ujú, muy bien. ¿Quién más quiere aportar? ¿Alguien quiere aportar? Juana, te escuchamos. Amén. Bueno, yo veo la dureza de corazón y con respecto cuando oímos la verdad y más cuando la dice la palabra de Dios y la traemos a nuestra vida, pues actualmente muchos somos o podemos ser, vamos a generalizar, duros a veces a ver la revelación de la verdad de Dios en nuestras vidas. Eh, Hay caracteres, hay resistencia, orgullo, rebelión, el no aceptar el deber ser de Dios, el sentir de Dios. Más que todo es eso, pues la dureza de corazón que nos lleva a la incredulidad. Ujú, muy bien. ¿Alguien más quiere aportar? Miriam, te escuchamos. Sí, gracias. Uno de los pecados que veo tremendo allí, que también nosotros cometemos diariamente, es el menosprecio. El menosprecio cuando él llegó a su pueblo y lo rechazaron, no creyeron en él. Por eso que dice que nadie es profeta en su tierra. Y él fue menospreciado, también fue juzgado, había mucha incredulidad de parte de ellos allí y fue rechazado. Entonces, ese es un pecado tremendo, el menosprecio. El Muy juzgar bien, también. Gracias. muy bien. Y a veces también el pecado que podemos trasladarlo a nuestra vida es que a veces no queremos compartir la palabra de Dios con nuestras familias porque pensamos que vamos a ser rechazados. Muchas veces pasa eso. Queremos darle una palabra del Señor, compartir algo, compartir nuestra fe y la familia no quiere y nos sentimos dolidos y por eso preferimos callar. Pero nosotros tenemos que ser valientes y ser firmes en la fe y compartir siempre la palabra sin miedo a que nos rechacen. Sí, Juana, Bueno, te sí, escuchamos. eso de cuando lo de no ser profeta en su tierra se basa mucho también en nuestras vidas como un hogar, como usted lo está diciendo, ¿verdad? Y a veces no es que no queremos, porque sí lo hablamos, porque nosotros como hijos de Dios, pues no podemos estar sin hablar la palabra de Dios. Donde quiera que vayamos, siempre nos referimos, sale, siempre hablamos con la verdad de Dios, con la palabra, porque cada día de nuestra vida, cada acción, pues tiene una referencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y es cierto, al nosotros oír, por eso digo que es dureza de corazón, pues en la familia hay esa dureza de aceptar la verdad, por lo menos la idolatría, cuando hablamos de la idolatría, cuando hablamos de la separación con que nacemos de Dios, ellos siempre alegan, todos somos hijos de Dios, o sea, Ujú, no acepta que somos criaturas primero y después pasamos a ser en Cristo hijos de Dios porque nos justifica, nos redime y nos reconcilia con Dios. Entonces, hay una amén. dureza y hay confrontamiento. Yo tuve mucho confrontamiento y rechazo de la familia cuando yo llegué y dije, no, yo soy cristiana. Entonces, mi mamá llegó y se puso brava y me dijo, ¿cómo que cristiana? Usted es católica, apostólica, romana y bruja. Entonces, Oh, resistencia. Así como Jesús la tuvo en su pueblo, porque el punto principal acá es la presentación de él como el cumplimiento de lo que en profetía, el profeta Isaías hacía. O sea, estoy aquí en mi tierra, vengo a presentarme porque él venía a comenzar su ministerio, él venía de la tentación y él quiso claro, comenzarlo ahí.
en su tierra, en su ciudad. Y bueno, imagínese, y este no es el hijo de José, este no fue el que se crió por aquí con María, José, el carpintero. Entonces, la familia también es igual, o las amistades, amistades personales que tenemos. Bueno, y tú, venís tú, si tú fuiste esto, tú fuiste lo otro. Y eso es una dureza de corazón, porque eso era lo que había en nosotros. Muy bien, Juana. Perfecto. Él no solamente lo rechazaba el pueblo, sino su propia familia. A Jesús no le creían los hermanos que era el Mesías. Decía que era una persona que tenía delirios, que estaba enfermo. Él dice que nadie es profeta en su tierra ni en su casa. Hay un versículo que dice él, porque tampoco sus hermanos creían que él era el Hijo de Dios. Así que Él nos representa en todas las áreas de nuestra vida. Él pasó primero por todo eso. Cuando nosotros somos juzgados y dice, ay, pero si vos eras así, que ahora te venís a hacer. Él las pasó primero. Él sabe lo que nosotros padecemos por causa de su nombre. No nos quieren primero, nos tratan nos tildan de locos, de místicos, pero bueno, el Espíritu Santo nos da la fortaleza para seguir y nosotros somos testimonios después vivos para que vean las demás personas cómo es nuestra vida. Así que Sí, gloria a Dios porque Él siempre está con nosotros desde el principio, desde el primer momento que nos convertimos en hijos de Él, Él nos guarda y nos ayuda en todas nuestras etapas. Por eso tenemos que ser valientes y aprender todo lo que podamos, lo más que podamos de estos métodos para poder compartir, porque la familia tarde o temprano va a entender, de pero verdad. también hay que compartir con los demás. Hay mucha necesidad de predicar tanto la ley como el evangelio, Es lo porque si importante predicamos solamente, claro, si predicamos solamente el amor de Cristo y no enseñamos que también primero tenemos que confesar que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, estamos mal. Perfecto, gracias por compartir. Muy, muy bien. Ahora, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Para el amor de Dios hacia mi vida, para conmigo. ¿A dónde lo podemos ver? Sí, Claudia, te escuchamos. Bueno, para mí el amor de Dios se refleja cuando Él habla y trae a colación el libro de Isaías y también cuando Él mm, escapa de la muchedumbre que lo quiere matar para seguir predicando para nuestra salvación. Ahí veo yo el amor de Dios, que Él no desiste a pesar de que lo atacan y a pesar de que lo rechazan, Él sigue adelante por nosotros. Amén. Muy bien. Juana, Amén, amén. Sí, el amor de Dios se refleja cuando Él se presenta en el cumplimiento de la profecía, ¿verdad? Pero como dice la hermana, en cuando él sale ileso, se ve el amor porque Dios sigue preservándolo para el cumplimiento de la salvación nuestra. Él en todo ujú, momento, las veces que quisieron atentar con su vida, pues el amor de Dios se refleja al resguardarlo para que se hiciese el cumplimiento de ir a la cruz por nosotros y tomar nuestro lugar y darnos la redención. En el ujú, cuidado que Dios tiene con él, que es el cuidado que tiene con nosotros. muy bien. Olga, Cuando Jesús les dice que los gentiles también son bendecidos por Dios, también pertenecen al reino de los cielos y nosotros somos gentiles. Entonces el amor de Dios eh, traspasa todas las fronteras, pero todos somos gentiles porque vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Los israelitas no le recibieron, los israelitas no son hijos de Dios,
somos nosotros los gentiles. Eso es lo que digo yo. Bien. Ahora, analizando, cuando él lee la palabra, ¿a qué ha venido? Dice él. ¿He venido a darle la vista a los ciegos? ¿A liberar a los cautivos? Ahí también vemos el amor de Dios, porque Él vino a eso. Él nos sacó nos dio la vista espiritual, nos sacó la ceguera espiritual. Nosotros antes no veíamos. Él nos liberó todo espiritualmente, Él nos liberó. Ya no somos más cautivos bajo las tinieblas de Satanás, bajo las influencias de Satanás. Él nos compró, Él nos liberó, ya no somos libres por causa de la obra salvadora que Él hizo. Satanás no nos puede tocar, somos hijos de Dios, somos pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, dice Pedro 2:9. Ahí vemos el amor de Dios, que Él vino a liberar los cautivos, darle vista a los ciegos, a dar las nuevas noticias de salvación. Ahí vemos también el amor de Dios. En todo eso vemos el amor de Dios. Este capítulo habla, esta historia habla mucho del amor que tiene Dios para con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenos ejemplos. ¿Y qué pediremos? ¿Qué pediré que Dios obre en mí y poner en práctica su palabra? ¿Cómo podríamos orar? ¿Cómo podríamos pedirle al Señor para que obre en nosotros? Olga y Claudia. Claudia, adelante. Después Olga. Gracias. Bueno, gracias. Yo pediría ser llena del Espíritu Santo para tener el denuedo de compartir el Evangelio, para compartir las buenas nuevas, pues porque ese es el propósito con el que fuimos nosotros creados, llevar al conocimiento de la verdad, de las buenas nuevas y que no se siga perdiendo tantas personas. Que Dios me dé Muy el bien. denuedo para compartir el Evangelio. Olga. Yo pediría a Dios y a Jesucristo y al Espíritu Santo que me unjan con aceite nuevo cada día y me den de nuevo, y que yo pueda captar, entender la palabra para poder transmitírsela a las demás personas que la necesitan y que Dios haga la obra en ellos. Eso es lo que yo le pido a mi Dios. Muy bien. Muy bien. Sí, que nos renueve la fe, que nos afirme la fe. ¿Quién más quiere compartir? ¿Quién habló? Raumunda. Sí, te escuchamos. Buenas noches, pastorita. Buenas Pues yo noches. también quiero pedir, ¿no? Que Dios tenga misericordia y que nos dé, pues, que nos renueve las nuevas fuerzas cada día para seguir predicando su palabra a a nuestro prójimo, ¿no? Eso sería mi palabra, pastorita. Muy bien. Muy bien. Que Dios nos dé fuerza, fe y gozo en nuestro corazón, porque nosotros, la palabra de Dios nos llena de gozo, de alegría. Entonces, eh, es luz a nuestros pies, dice la palabra de Dios, es lumbrera a nuestros pies. Entonces, el entender la palabra, en leer su palabra, en meditar su palabra, en todo el tiempo nosotros tenemos que tener su palabra en nuestro corazón y en nuestra mente para sentirnos libres, sentirnos con gozo, descansar en Él. Es un refrigerio para nuestro cuerpo, la palabra de Dios. Por más los problemas que tengamos, porque no vamos a dejar de tener problemas, ni aflicciones, ni nada. El mundo vamos a tener aflicción, dice su palabra, pero con Él tenemos la victoria, tenemos el gozo y la paz. Tenemos el amor de Él, tenemos la paz sobre todas las cosas, no como el mundo la da, dice. Así que eso es lo que más nos tiene que importar a nosotros. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito cómo contar una historia.
Podemos contar una historia leyendo la Biblia directamente a otra traducción de la Biblia. También podemos contar la historia en nuestras propias palabras, como lo contaron ustedes, que está perfecto. Podemos usar imágenes de videos. Podemos actuar también. Están en una iglesia y quieren hacer una actuación contando una historia bíblica, también la pueden hacer, que se puede entender muy bien. Ser fiel a la palabra de Dios y considerar el público. ¿A qué público le vamos a contar la historia? Le vamos a contar a gente adulta, le vamos a contar a adolescentes, le vamos a contar a niños. Eso tenemos que fijar la comprensión que tiene. Y a veces también, porque sucede que nos encontramos con personas que no han tenido la suerte de que hayan ido a la escuela, no saben leer la palabra, no saben leer directamente, y nosotros tenemos que saberle contar la historia para que ellos puedan entender. Le tenemos que transmitir a través de nuestra palabra, que es la palabra de Dios, la esencia del Evangelio, la palabra de Dios. Así que es muy importante prepararnos para ver qué público le vamos a contar esta historia. ¿Cómo prepararnos para compartir la palabra de Dios? Primero, recordamos las promesas de Dios. Así que la fe viene por el oír, perdón. Así que la fe viene como resultado del oír y el oír el mensaje de Dios. El que está en la palabra de Cristo está en Romanos 10, 17. Así también la palabra de Dios que sale de mi boca, dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera y la cumplirá con mis propósitos. Eso en Isaías 55, 11 creo que es. Pedimos al Espíritu Santo que nos dé las palabras correctas para su gloria. Sean pues aceptables ante ti mis palabras, pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. El Salmo 19, 14. Leer la historia algunas veces usando las preguntas de considerar, practicar con el espejo, para una familia, usar el método de las 4C. Y ahora vamos a hablar sobre la teología de la gloria y la teología de la cruz. La teología de la gloria o la teología de la cruz, ¿cuál predicó Jesús? Yo se la voy a leer, a ver si no está acá en la pantalla. Se la voy a leer y después vamos. ¿Qué hora tenemos? ¿Tenemos tiempo? Sí. Teología de la gloria o teología de la cruz, ¿cuál predicó Jesús? Vemos por todas partes un deseo de hacer que el cristianismo sea divertido y despreocupado. Algunas iglesias y sus líderes se atreven a alegar que Dios realmente quiere que los cristianos siempre estén saludables, sean ricos y sabios. Otros hacen que los oficios divinos sean horas de autocubrimiento. El objetivo es que el cristiano se realice personalmente y tenga mejor carácter. Otros están obsesionados con la idea de que la verdadera iglesia debe ser exitosa, grande, influyente en la política nacional y mundial. Dentro de las iglesias, muchos miembros quieren ser su propia Biblia, quieren libertad de escoger y elegir la doctrina en la cual creer y la conducta para alabar o condenar. Cambian con las circunstancias del momento y hay de aquel predicador que basándose en las escrituras le diga que están equivocados y que Dios condena sus elecciones. Todo es lo que la teología de la gloria, una teología que permite al hombre ser su propio Dios y al Dios de la Biblia lo vuelve en una criatura sujeta a los caprichos personales del momento. Esa es la teología de la gloria.
Triunfo yo mismo sobre cada pecado. Todo lo puedo porque yo soy capaz. Nuestra iglesia nunca tiene problemas. Destinado al éxito y a la prosperidad. Si tú crees, si vos crees, todas estas cosas van a funcionar. La teología de la cruz. Negarme a mí mismo. Jesús le dice, ya me van a arrestar y matar. Al tercer día resucitaré. Pedro dice, que esto jamás te suceda. Y Jesús dice, aléjate de mi vida, de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cuestiones humanas. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que la pierda su vida por causa de mí, la hallará. Está en Mateo 16, 21 al 26. Negarse a mí mismo, todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Vivir en una lucha diaria contra el diablo, en nuestra carne pecaminosa y el mundo todos los días, insultando, perseguido, rechazado por nuestro vecino, familia, vivir para el Señor. ¿Qué opinan? ¿Cuál es la verdadera teología? ¿Cuál es la que hizo Jesús? ¿La de la gloria o de la cruz? Claudia, De la cruz, teología de la cruz. la teología de la cruz. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Quiere? Sí, Cristina. Sí, Cristo usó la teología de la cruz porque fue perseguido, rechazado, insultado. Y nosotros tenemos que hacer eso, vivir para Él. Muy bien. Cristina y Olga. O Olga, si le gusta Olga. Sí, el Jesucristo utilizó la teología de la cruz, porque era allí en la cruz donde nos iba a redimir. Allí era en la cruz donde iba a derramar su sangre para lavar el pecado de nosotros. Y el camino a la cruz es un camino tortuoso, de muchas dificultades, accidentado. Pero allí fue donde Jesús pudo glorificar al Padre. Ujú. Lo que yo digo. Entonces nosotros no tenemos que tener tanto miedo porque ya estamos prevenidos. Estamos prevenidos que el cristiano puede padecer estas cosas. Él no nos ofreció un mundo de rosas, de color de rosa. Nosotros podemos padecer ciertas cosas, pero sabemos cuál es nuestra gloria, ¿no? Nuestro final es estar en la gloria junto con Cristo. Pastora, ¿puedo? Bueno, sí, Pastora, sí, por favor. Sí, sí. sí, nosotros, el camino es dificultoso, pero si Dios nos pone una prueba, por muy difícil que sea, Él sabe que nosotros la podemos llevar, la podemos superar. Y Él está extendiendo su mano para hacerlo junto con nosotros. Eso es lo que yo pienso. Claro, para cada problema que tenemos, Él tiene la solución. Así que por eso no los podemos asustar. Sabemos que vamos a tener aflicciones porque la misma palabra lo dice, pero también sabemos que Él nos ayuda y nos acompaña y nos da la fuerza para seguir adelante. Porque el que diga no tengo problema, no pasé por algo, la verdad que, no sé, todos creo que hemos padecido cosas, pero qué lindo cuando vemos la mano de Dios en nuestras vidas y nos acompaña y nos ayuda cada día, ¿verdad? Sí, Juana. Hermana Viviana, disculpe. No, sí, por favor. ¿Quiere compartir? Se fue, parece. Bueno, Hermana Viviana.
Sí, te escuchamos, Juana. Soy yo, Juana. Hermana, mire, se acaba de ir la electricidad soy de Venezuela, ¿verdad? Se acaba de ir de la electricidad. Sí, Estoy sí, con sí, datos, pero sí. cada ratico me saca de la reunión. De verdad, me gustó la parte final que tenemos, pero se oye muy poco porque tengo datos, pero la plataforma está Ya terminamos, muy hermana. baja. Quédese tranquila que ya terminamos la lección 7. Así que quédese Voy a tranquila que no seguir se oyendo preocupe. hasta donde pueda. Ya terminamos. Así que bendiciones, Amén. hermana. Gracias, hermano. No gaste sus datos móviles. Y después está la grabación. Bueno, hermanas, vamos el jueves, Dios mediante, tenemos la clase número 8. Vamos a hablar en la clase que viene un poquito del proyecto final. Van a tener terminada la clase, van a tener sus proyectos finales en PDF, en Word. Hay un video que nos facilitó la profesora Elise para que las va a ayudar para hacerlo. Igual tienen mi teléfono, pero por eso quiero que estén tranquilas, que disfruten, se preparen para la clase que viene, que lean, vean el video, lean la tarea y bueno, y compartamos una clase tan buena como esta. Felicitaciones, muchísimas gracias. Han crecido mucho, la verdad, y me han ayudado a mí muchísimo, me han hecho crecer muchísimo. Dios las bendiga. Estoy muy agradecida al Señor por el grupo que me ha dado. Así que estoy muy feliz con todas ustedes y veo un crecimiento muy importante. Así que gracias a Dios, ¿no? Gloria a Dios por todo. Así que vamos a hacer una oración para despedirnos y ya quedan libres para poder entrar a otro curso o descansar. Padre, yo te doy las gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos habla todos los días, Señor. Nos das consejos, nos muestras, Señor, tu amor, tu misericordia, Señor. También muestras en las cosas que tenemos que cambiar, Señor, en las cosas que tenemos que esforzarnos, Señor, para servirte, Señor, pero por agradecimiento, no por obligación, Padre, porque tú no nos obligas a nada. Tú nos has dado todo, Señor. Nosotros queremos hacer las cosas por amor, Señor, porque todo lo que podamos hacer nosotros no es para ser salvos, Señor, porque ya somos salvos. Tú ya nos salvaste, tú ya nos compraste. Así que vamos a querer compartir tu palabra, vamos a querer leer tu palabra, nos vamos a gozar con tu palabra, porque tus promesas se hacen reales, Señor, cada día. Yo te doy las gracias, Señor, por todas las hermanas, Padre, que están en este grupo, por las que pueden asistir, Señor. Y también, Señor, te doy gracias por las que no pueden, por problemas de trabajo, de horarios, de inconveniente de la luz, Señor. Ayúdalas, bendícelas, Señor, a todas, Padre Santo. Son tus hijas. Te doy gracias por Elise, que me ayuda, Señor, que está atenta a lo que yo necesito, Señor. Te doy las gracias, Padre amado. Bendice a todos, Señor, en esta noche, Señor, que tengamos buen descanso. Si estamos cansados, que tú nos hagas descansar, Señor, en tu paz y en tu gozo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, nuestro Rey y Salvador. Amén, amén y amén. Bueno, gracias, hermanas. Será hasta el día jueves, si Dios lo permite. Felicitaciones a todas. Estoy muy feliz de la clase que tuvimos. Muchas gracias. Gracias, Elise. Gracias a usted, muchas gracias. Nos vemos el jueves. Amén.